gracias a Canon Medical por la invitación a este webinar latinoamericano llamado Redefiniendo la Cardiología Intervencionista. Yo creo que es muy importante que sigamos compartiendo conocimientos y experiencias que nos permitan mejorar lo que hacemos todos los días con nuestros pacientes en nuestra región. Tenemos tres grandes invitados: el doctor Alejandro Palacios de Argentina, el doctor Pedro Torres de Perú y el doctor Luis Ignacio Calderón de Colombia. Cada uno de ellos los voy a ir presentando con su currículum, que la verdad es que no lo necesitan, pero solo a manera recordatorio, al principio de cada una de sus presentaciones. En el primer caso vamos a presentar al doctor Pedro Torres. Él es cardiólogo asociado en la Clínica San Juan de Dios en el 2008. Luego fue cardiólogo asociado en la Clínica de Arequipa. Es presidente de la Fundación Cardiosalud desde 2004. Es miembro de diversas sociedades como la American Heart Association, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Española de Cardiología, y también es miembro del Comité de Ecocardiografía de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Él es jefe actualmente del Departamento del Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguido Escobedo en Arequipa, Perú, y él nos va a hablar acerca del cambio valvular percutáneo, TAVI, como llamamos de manera abreviada, en un paciente frágil. Así que le damos la bienvenida al doctor. Yo voy a dejar de compartir mi cámara y vamos a ir a su presentación. Hola, soy el doctor Pedro Torres. Tengo el agrado de saludarlos y me siento complacido de poder compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido en el tratamiento de un paciente complejo en nuestro centro. Yo trabajo en Cardiosalud, es un centro de alta especialidad ubicado en la ciudad de Arequipa, bella ciudad al sur del Perú, ¿no? En donde nosotros contamos con este centro de alta especialidad y donde tuvimos la suerte de poder adquirir un angiógrafo digital de la prestigiosa marca Canon, que nos ha permitido también asimismo tratar muchos pacientes, y entre ellos este paciente que vamos a discutir el día de hoy, ¿no? Es un paciente, mujer de 85 años, con antecedentes previos de ser portadora de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Como antecedentes familiares de importancia. Tiene un hermano también portador de estenosis aórtica, y la paciente inicia su enfermedad hace aproximadamente 2 años, ¿no? En que presentó un dolor torácico opresivo retroesternal de intensidad aproximadamente de 6/10, que se exacerba al realizar esfuerzo físico. Además, sensación de falta de aire al caminar una cuadra, por lo que acude a cardiólogo, donde es evaluada y le dan el diagnóstico de estenosis aórtica severa, ¿no? Se le explica que debe ser operada, ¿no? Y paciente conversa con los familiares para poder hacer efectiva esta operación. Sin embargo, por la pandemia, la paciente no puede acceder al tratamiento y digamos que desaparece del radar un tiempo bastante largo, para reaparecer hace un mes nuevamente con dolor torácico y especialmente disnea que aumenta, ¿no? Disnea intensa, y asimismo presentó síncope en 3 oportunidades, por lo cual es hospitalizada, ¿no? Al examen físico encontramos una paciente con una presión de 90/50, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, ¿no? En mal estado general, en posición semisentada, de que tolera muy poco el decúbito, ¿no? Y en pulmones auscultamos crépitos en base, si bien es cierto escasos, pero ya estaban presentes, ¿no? En el corazón encontramos una paciente con ruidos cardíacos regulares, ¿no? Con un soplo sistólico aórtico 3/6 con irradiación a cuello. No hay visomegalias, ¿no? En miembros inferiores, pulsos periféricos presentes, aunque disminuidos en amplitud, ¿no? Como bien dijimos, la paciente ya estaba
hipotensa, taquicárdica, taquipneica, se le administra oxígeno por cánula binasal y se le toman los siguientes análisis, ¿no? Vemos ahí que tiene una hemoglobina de 10, leucocitos de 8.600, una glucosa en 140 a su ingreso, ya la creatinina en 1.3, ¿no? El ProBNP en 5.120 y el dímero D en 500 nanogramos por decilitro, ¿no? El AGA, los que podemos ver en la pantalla, una paciente con un pH de 7.37, ¿no? Bien, se le hace un ecocardiograma, ¿no? Y se ve una gran hipertrofia del ventrículo, ¿no? Básicamente en el ecocardiograma transtorácico, ¿no? Se le solicita también un ecocardiograma transesofágico, que es el que vemos en la pantalla, en el donde podemos ver ya la válvula aórtica con gran cantidad de calcio a nivel de los velos, ¿no? Aquí mismo, la misma válvula con gran cantidad de calcio en los velos. Se le toma un área valvular por planimetría, en ese momento en 0.3. ¿no? Sin embargo, con las velocidades máxima y con la integral de velocidad indexada, sale un área de 0.2 centímetros por metro cuadrado, ¿no? La paciente es catalogada como una estenosis aórtica crítica, ¿no? En la tomografía, que es la que estamos viendo en la pantalla, podemos ver también la gran cantidad de calcio que tiene a nivel de los velos, ¿no? En las diferentes vistas, ¿no? Aquí estamos tomando la posición, la de implante, ¿no? Y miren en la reconstrucción el callado aórtico y la válvula aórtica con la gran cantidad de calcio presente, ¿no? La aorta, gran tortuosidad, ¿no? Y calcio también abundante en todo su trayecto, ¿no? Los accesos son buenos, ¿no? Tienen buen diámetro, pero sí lo que nos impresiona bastante es la cantidad de calcio que tiene esa aorta y la gran tortuosidad que tiene, y que ya planear lo que vamos a hacer nos hace tomar ciertas medidas, ¿no? Esta paciente la discutimos en el Harting, ¿no? Es catalogada a través de los diferentes scores como una paciente frágil, por el estado en el que se encontraba, las comorbilidades que tenía, y se le niega la cirugía con circulación extracorpórea por el alto riesgo de que presenta la paciente, ¿no? Entonces es cuando se decide un cambio de válvula aórtica percutánea, ¿no? A través de cardiología intervencionista, ¿no? Seguimos viendo la cantidad, la de calcio, y bueno, se planea el trabajo, ¿no? Y se decide por una válvula percutánea de la marca Boston, la Accurate Neo, debido a la gran tortuosidad que tiene la paciente, y para poder hacer, digamos, el sistema de liberación que tiene es muy bueno, y navega mejor por esa arteria tortuosa, ¿no? Entonces se decide el implante percutáneo, y aquí estamos en nuestra sala de hemodinamia, en la que podemos apreciar todo el trabajo que se desarrolla, ¿no? La cantidad de personas que nos acompañan, equipos, ¿no? Y la tecnología que vamos desarrollando para poder realizar este implante, ¿no? En este procedimiento, como todos los intervencionistas ya conocemos, se van sumando profesionales, anestesiólogo, cirujanos cardiovasculares, ecocardiografistas, ¿no? Y la sala cada vez se
se va comenzando a llenar más y más, ¿no? Bueno, aquí estamos ya en pleno procedimiento, colocamos el catéter pigtail en el seno coronario para marcar el límite, el de la válvula aórtica, ¿no? Procedemos a balonear la válvula por la gran cantidad de calcio que tiene, ¿no? Y comenzamos a subir el sistema de liberación por esa arteria tortuosísima de que hemos visto, ¿no? Vamos avanzando, un procedimiento bastante complicado y dificultoso, ¿no? Hasta que ya por fin estamos ubicados en el lugar en el del implante, ¿no? Y procedemos a liberar nuestra válvula. Y finalmente esta válvula queda ya liberada en su posición, ¿no? Se toman las diferentes vistas, ¿no? Ya la válvula la vemos en ese momento trabajando, no hay una insuficiencia aórtica significativa, ¿no? Tampoco hay un leak paravalvular significativo, ¿no? Y la válvula queda perfectamente colocada en su posición, ¿no? Todos muy contentos, muy satisfechos, ¿no? Por el desempeño que ha tenido nuestra sala, la hemodinamia. Quiero remarcar aquí la ayuda que nos ha dado el angiógrafo, en el que hemos podido integrar imágenes, como podemos ver ahí. Tenemos la ecocardiografía, ¿no? El espacio que nos permite para que pueda entrar anestesiólogo, pueda entrar ecocardiografista, ¿no? Puedan entrar todos los profesionales y trabajar con la comodidad que se requiere, ¿no? En una situación de esta bastante compleja, ¿no? Y delicada, ¿no? El procedimiento para nosotros fue satisfactorio. La válvula se colocó perfectamente, ¿no? Y al final de este procedimiento todos felices y contentos, ¿no? Es un procedimiento en el cual hemos agradecido a todo el equipo, a todo el team, ¿no? Agradecemos también a la marca, a Canon, ¿no? Que nos permite llevar a cabo este procedimiento. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy a su entera disposición. Bueno, agradecemos al doctor Torres por su excelente presentación y ahora, como él bien dijo, vamos a guardar preguntas. Yo me he anotado acá algunas preguntas para hacerle a posteriori y vamos a darle lugar ahora a mi querido amigo el doctor Alejandro Palacios. Alejandro es cardiólogo intervencionista, fue presidente, no necesita presentaciones, pero solo recordatorio. Fue presidente del Consejo de Hemodinamia de la Sociedad Argentina de Cardiología, fue presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos, intervencionista, miembro activo o muy activo de SOLACI. Es una persona con mucha experiencia en el intervencionismo cardiovascular de muchos años, a pesar de ser Alejandro muy joven. Y también, entre otras posiciones, es jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de la Clínica Modelo Morón. Y Alejandro nos va a hablar sobre una angioplastía compleja en un paciente con un síndrome coronario agudo. Así que, Alejandro, te doy el pase. Muy buenos días. Les agradezco a Canon Argentina haberme invitado a participar de este simposio donde se verán las factibilidades de realizar con este equipo angiógrafo que tienen ellos distintas terapéuticas endovasculares. Sé que otros colegas van a hablar de la parte estructural. A mí me toca hablar de las enfermedades coronarias. Como ustedes saben, la enfermedad coronaria es la principal causa de muerte en el mundo y es el principal motivo de consulta en las salas de hemodinamia. Por lo tanto, con este equipo nosotros hemos logrado hacer bastantes angiografías y angioplastías coronarias en pacientes con anatomías difíciles y con cuadros clínicos complejos. Como ustedes ven, aquí va a presentar un caso de un paciente varón de 67 años. Es muy común hoy en nuestros
países es que los pacientes vengan, a pesar de conocer su enfermedad coronaria, con poco tratamiento médico, y esto es debido al periodo post-pandemia, donde se ha perdido claramente el contacto del paciente con su médico de cabecera para poderse tratar. Es un paciente con hipertensión arterial sin tratamiento, es un ex-tabaquista severo de 40 cigarrillos por día durante 46 años. Hace 4 años se le diagnosticó una enfermedad coronaria por angina crónica estable y se hizo una angioplastia programada con implante de 4 stent en la arteria, 2 en la arteria coronaria derecha y 2 en la arteria descendente anterior. Hace 4 años se le diagnosticó un cáncer de pulmón con tratamiento quimio y radioterápico, quedando con un EPOC severo. Ingresa a la guardia de nuestra institución a la 1 de la mañana con 1 hora de evolución del dolor de 8 en 10, irradiado miembro superior. Cuando pasa de la guardia a la unidad coronaria, ya el ángulo se había reducido 5 en 10, con una hipertensión un poco más controlada, 180-100, no tenía insuficiencia cardíaca y la troponina era claramente positiva. En la unidad coronaria se hace una infusión de nitroglicerina, se da el dolor y la hipertensión, se lo medica con clopidogrel, aspirina, bisoprolol, y se observa en el electro una clara rectificación o una ligera rectificación de la cara inferior del electrocardiograma. Se hace la coronariografía de urgencia, que ahora la vamos a ver, lesión de tronco de coronaria izquierda y coronaria derecha, y lesión en el ósteo intermedio distal de la coronaria derecha. Cuando uno decide evaluar estos pacientes después de pasado todo el proceso agudo y decide plantear los scores de riesgo de estos pacientes, evidentemente los scores de riesgo que evalúan solamente anatomía y calidad de la enfermedad le dan mejor para la cirugía, pero cuando uno busca los scores donde pone cuadro clínico y antecedentes del paciente, evidentemente el tratamiento pasa a ser angioplastia como prioridad del tratamiento. Aquí vamos a ver en la arteria coronaria izquierda, en un oblicuo anterior derecha, que tiene una lesión del tronco de la coronaria izquierda, un stent permeable en la arteria descendente anterior y en una proyección anteroposterior craneal se ve más claramente la lesión del tronco de la coronaria izquierda con una arteria descendente anterior muy importante y sin lesiones angiográficas. Se esboza ya lesiones en la arteria circunfleja que se van a ver en esta oblicua derecha que tiene en su rama AV y en su rama lateroventricular una lesión crítica en ambas ramas. Y la coronaria derecha, como habíamos dicho, con un stent medio y proximal, se tiene una lesión en el origen. Ustedes ven acá una marcada ausencia de contraste en el óptim de la coronaria derecha, con una lesión post-stent, primer stent, y una lesión en el tercio medio también, como se confirma también en el oblicuo anterior derecho. Estos son los 2 stents en la arteria coronaria derecha proximal, coronaria derecha distal, y estos son los 2 stents en la arteria descendente anterior, que estos no tienen problema. Estos otros tampoco tenían problemas, pero progresó su enfermedad en el resto de la arteria. Acá se nos plantea entonces este disyuntivo, un síndrome coronario agudo sin supracente con dificultad para identificar la arteria culpable. Solamente tenemos disponible a esa hora, que creo que le debe pasar a todas las mayorías, un electrocardiograma, ya que el eco en nuestro país se ha transformado en una indicación programada, no se puede tener más alrededor de la cama del paciente. Se torna una decisión dificultosa, asumiendo los pequeños cambios del ST en la cara inferior, decidimos realizar primero la angioplastia en la coronaria derecha. La angioplastia de la coronaria derecha primero la realizamos por vía radial. Aquí ven la coronaria derecha en la proyección angiográfica. Aquí tienen la coronaria derecha con la cuerda pasada, pero en esto ustedes
todos saben que en la posición la forma de llegada del catéter por vía radial, cuando quisimos pasar los balones, se retira del ostium y no nos da apoyo el catéter guía, necesitando utilizar un prolongador del catéter guía que se llama Gaisila o Export en distintas marcas. Y ustedes ven que permite canalizar profundamente la arteria coronaria derecha y poder hacer las predilataciones posibles para poder colocar los stents en los distintos lugares que se necesitaban. Aquí ven el Gaisila adentro adentro de la coronaria, dando estabilidad para las lesiones distales, y una vez retirado se realiza la angioplastia de las lesiones proximales, quedando post angioplastia la coronaria derecha totalmente dilatada y el paciente estable. A esa hora de la mañana se decide esperar con la revascularización de las otras arterias, por lo cual el paciente pasa a la unidad coronaria, por supuesto ya medicado con doble antiagregación platetaria y tratándose todos sus factores de riesgo. 5 días después se decide hacer angioplastia de la arteria circunfleja y del ostium de la coronaria derecha debido al cuadro clínico y a las comorbilidades del paciente. Aquí se coloca una cuerda en la arteria descendente anterior y en la circunfleja, en la rama B, luego se coloca una tercera cuerda en la rama lateral de la arteria circunfleja, dilatándose y colocándose stent. La cuerda de la arteria circunfleja de la arteria descendente anterior, queda como apoyo para dar estabilidad al catéter y permitir el ingreso a la arteria circunfleja. Aquí se observa el implante del stent en la primera lateral de la circunfleja, decidiéndose obviar la rama B porque era de pequeño calibre, y acá es como se posiciona, se predilata el tronco de la coronaria izquierda y cómo se posiciona el stent en el tronco de la coronaria izquierda. Aquí hay varias proyecciones, varias inyecciones para ver cómo logramos dilatar el tronco y retirando un poco el catéter guía para dilatar el ostium de la arteria coronaria izquierda, y estos son los resultados finales de la arteria coronaria izquierda. A modo de conclusión, les diría que tenemos un síndrome coronario agudo sin supranivel del ST y la lesión de múltiples vasos. El paciente con lesión de múltiples vasos y síndrome coronario agudo sin supra-ST, hay que definir la arteria pulgable. Tenemos pocas herramientas a distintas horas del día como para poder focalizar, y hemos decidido, o se decidió en este caso, por unos leves cambios en el electrocardiograma. Elegir la estrategia de revascularización. Acá se decidió hacer primero en forma aguda la arteria coronaria derecha para estabilizar al paciente, ya que había una lesión del ostium de la coronaria izquierda, y varios días después poder hacer con mayor tranquilidad la angioplastia del tronco de la coronaria izquierda, evaluando cuadro clínico y sobre todo las comorbilidades y una anatomía bastante favorable para la realización del tratamiento percutáneo. Se decidió hacer en forma mínimamente invasiva. Para hacer esta revascularización percutánea uno debe tener en claro que necesita materiales como vimos, varias cuerdas, varios balones para preditar, varios distintos tipos de stent, y a su vez los prolongadores de los catéteres guías en caso de que se nos haga dificultosa la canalización o el envío de los balones o de los stents distales en algunas arterias coronarias. Y sobre todo el equipamiento que al dar una mejor imagen da la posibilidad de visualizar mejor la dilesión en diferentes angulaciones, y sobre todo lo que hoy se toma muy en cuenta, viendo con menor exposición radiológica del paciente y de todos los
operadores y colaboradores de la sala, porque este equipo tiene una dosis limitada por un filtro a la salida del tubo con colimación asimétrica, reduciendo la dosis al paciente y la radiación dispersa al personal. Y la otra causa por la cual hay que dividirlo en distintas sesiones son pacientes que vienen con muchas comorbilidades, y las dosis de contraste en estos pacientes tienen que ser tomadas muy en cuenta, porque si no le agregamos al paciente una posibilidad de tener una complicación mayor, que es la insuficiencia renal. Una arma que tiene este equipo para permitirnos ver claramente la colocación y la posición del stent a las paredes arteriales es el reforzamiento del stent o stent enhanced, que es lo que da este equipo al Fénix, que nos permite, sin contraste y sin otros métodos diagnósticos invasivos, permite ver la buena posición del stent. Y así, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a Canon por haberme invitado a esta presentación. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Excelente la presentación y cómo se fue resolviendo los problemas que van apareciendo cuando uno hace procedimientos tan complejos. Vamos, de nuevo, repito, a dejar las preguntas para el final. Yo ya me anoté algunas para hacerte. A continuación nos va a hablar el doctor Luis Ignacio Calderón Navarro. Él se formó como médico cirujano en la Universidad de Rosario, Bogotá, en Colombia. Es cardiólogo clínico de la Universidad de Bogotá, también en Colombia, obviamente. Hizo hemodinamia y angiografía en el Hospital Italiano aquí en la ciudad de Buenos Aires y es cardiólogo hemodinamista e intervencionista de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Actualmente es director médico del Departamento de Hemodinamia en la Clínica Yayo, allí en Bogotá, Colombia. Y él nos va a mostrar un caso muy interesante de cómo resolver una estenosis aórtica en un paciente que tenía una válvula previa y que le había dejado un mismatch muy importante. Así que le doy la palabra al doctor Calderón y continuamos con este webinar auspiciado por Canon. Yo soy Luis Ignacio Calderón, médico director del Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Clínica Chayo en Bogotá, Colombia. Y el día de hoy queremos mostrarles un caso complejo de un paciente que ha sido previamente sometido a cirugía por una válvula aórtica puesta en forma inadecuada, puesto que desde el principio quedó con un mismatch importante. Y al día de hoy, como ustedes podrán observar en las imágenes que van a ver a continuación, van a poder ver cómo nos hemos realizado al obtener este tipo de imágenes gracias a Canon. La Clínica Chayo en Bogotá cuenta con 4 salas de hemodinamia con estas características que ustedes están viendo. Estas tecnologías de Canon nos han permitido un cambio muy importante y muy significativas, puesto que tenemos unos nuevos detectores de imágenes de alta definición. Como ustedes pueden ver atrás, tenemos todas las características para procedimientos diagnósticos y procedimientos intervencionistas, no solamente a nivel central coronario, sino también a nivel de enfermedad estructural, enfermedad periférica, enfermedad carotidia y, por supuesto, enfermedad aórtica, para tratamiento en forma electiva y programada, así como para procedimientos de urgencia durante 24 horas al día y 7 días a la semana durante todo el año. Nosotros contamos con 325 camas para tratamiento de enfermedades cardiovasculares, y es importante puesto que somos una de las entidades más prestigiosas en el país y realizamos procedimientos de alta complejidad. Este equipo que ustedes ven a mi espalda tiene un detector doble de alta definición. Tenemos aquí este monitor que tiene 58 pulgadas y que nos permiten múltiples señales de video en forma simultánea, de tal forma que así podemos hacer toda la parte de integración de las imágenes, pacientes que tengan imágenes de eco, de angiotac, de resonancia, podemos incluirlas para facilitar el tratamiento endovascular
del paciente a tratar. Queremos resaltar, decano, la excelente calidad de la imagen, que facilita todo tipo de decisiones en las diferentes conductas médicas, quirúrgicas o endovasculares. ¿Qué más favorece esto? Que el tiempo de radiación para el paciente y para el grupo médico y paramédico que se encuentra en la sala es mucho menor, y eso incrementa los resultados del paciente. Ustedes pueden ver cómo podemos tener integradas todas las imágenes que el paciente ha adquirido durante su propia hospitalización y verlas en forma simultánea. La calidad de las tecnologías que estamos ofreciendo son de la última tecnología que se encuentra en el mundo. Muchas gracias. En esta paciente es una paciente que, como habíamos comentado inicialmente, fue un implante inapropiado de una válvula muy pequeña en una paciente obesa con enfermedad pulmonar. Se le colocó una bioprótesis en posición aórtica y desde el principio, desde los primeros 3 meses, la paciente presentó nuevamente síntomas por una reestenosis porque había un mismatch, es decir, una colocación inapropiada entre la válvula primitiva de ella y la aorta ascendente. Los diferentes estudios clínicos y paraclínicos demostraron que había un gradiente muy severo y el cateterismo previo al implante de esta nueva válvula demostró que había una desproporción muy importante entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta ascendente y el anillo valvular previamente implantado. El cateterismo no mostró lesiones coronarias y el ecocardiograma transesofágico realizado mostró unos hallazgos muy similares. Entonces, en este caso, se hace la junta multidisciplinaria de TAVI, donde se define que la única opción por los antecedentes de la paciente no era cirugía, puesto que los riesgos eran supremamente altos con un Euroscore exageradamente elevado, además en una paciente obesa de una estatura muy baja y con un problema pulmonar también muy importante. Este día entonces lo que se hace es se coloca una punción yugular, y todo el procedimiento se hace dirigido también con ecocardiografía transesofágico en forma mínimamente invasiva bajo sedación superficial de la paciente. Se hace punción bilateral femoral y se avanzan los catéteres en forma retrógrada hasta la aorta. En esta imagen estamos observando cómo ya hemos logrado avanzar una guía hasta el ventrículo izquierdo de alto soporte. Se corrobora la posición de la guía en forma angiográfica y también por ultrasonido endovascular, y se realiza una predilatación y sobreimpactación de la válvula hasta romper el anillo previamente implantado para darle una apertura mayor y poder así colocar una segunda válvula. El área efectiva del orificio debe quedar por encima de 0.86 para que sea adecuada. En este caso, la válvula que se escogió es una válvula de Medtronic, una Evolut, y aquí en esta imagen que ustedes pueden ver, estamos pasando un balón no complaciente, totalmente indeformable en su superficie externa, y rompemos el anillo, fracturamos el anillo de la bioprótesis previamente implantado para darle cabida a la segunda bioprótesis de Medtronic, que es la que pensamos implantar durante este procedimiento. Se realiza un aortograma de rutina simplemente para ver y corroborar angiográficamente la ruptura del anillo, como se puede observar en estas imágenes, que la aorta ascendente esté totalmente indemne y que las arterias coronarias persistan permeables, porque a veces las valvas de la válvula previamente implantada de la bioprótesis pueden migrar y tapar uno de los ostiacoronarios. Inmediatamente después, y aquí se puede observar muy fácilmente, se mide la profundidad de la válvula, no solamente desde el punto de vista angiográfico, sino también desde el punto de vista ecocardiográfico con el transesofágico que tenemos previamente implantado. Y se procede bajo marcapaso rápido, 150, 180 por minuto,
con el fin de disminuir la presión sistólica a 50 o menos, tener básicamente el paciente casi que colapsado, y se procede a la liberación de esta segunda válvula, que se logra colocar sin mayor dificultades, puesto que hemos abierto previamente la otra bioprótesis, y eso permite que la válvula se adoce adecuadamente al plano valvular. Finalmente se realiza la liberación completa y total de la segunda bioprótesis y vemos el resultado inicial, donde la profundidad es la adecuada y la esperada, y finalmente se realiza su liberación y una sobreexpansión, puesto que una vez liberada la válvula, el eco transesofágica demostró un pequeño escape perivalvular posterior, y por eso decidimos hacer una nueva dilatación para sobreexpandir la válvula y que quede completamente adosado al plano valvular. El aortograma final mostró una adecuada expansión de la válvula sin evidencia de insuficiencia valvular aórtica central o perivalvular, y asimismo el gradiente final transvalvular estaba por debajo de 4 milímetros de mercurio, corroborado con los hallazgos ecocardiográficos, que demostró una profundidad adecuada entre 4 y 5 milímetros de la válvula. Esta válvula es una válvula autoexpandible que es supraanular, y eso es lo que permite que la expansión adecuada le da un orificio, un área de salida muy adecuada, con un gradiente de un solo dígito, que es lo que se trata de que sea siempre de un solo dígito. En este caso estaba en 5 milímetros de mercurio por el ecocardiografía transesofágica. La profundidad era adecuada, no había ningún compromiso en el tracto de salida ni en la apertura de la válvula mitral, y en el aortograma final vimos que los osteocoronarios estaban totalmente permeables, lo que nos permite concluir que es una paciente que fue exitosamente tratada en forma endovascular por los altísimos riesgos quirúrgicos que tenía. El seguimiento de la paciente fue totalmente satisfactorio, y en 72 horas esta paciente estaba en su casa, y la evolución a mediano plazo ha sido totalmente óptima. Muchas gracias, esperemos que todos hemos aprendido de este caso. Invito ahora a todos los participantes a prender sus cámaras para que les pueda compartir algunas preguntas que me han llegado acá desde el público inicialmente, para que sea lo más participativo posible, y después les hago yo algunas. La primera de ellas que tengo para Alejandro Palacios, mencionan, Alejandro, acerca de la dificultad que tuviste en el apoyo con el catéter guía, si hubieras pensado en un acceso femoral, y contando que el paciente tenía una anatomía favorable para el tratamiento endovascular, si hubieras pensado primero en realizar la angioplastia del tronco en la coronaria izquierda. O sea, resumiendo, ¿por qué no acceso femoral y por qué no el tronco primero? Hoy la práctica endovascular, sobre todo la coronaria, se ha vuelto a ser menos agresiva, entrando por vía radial. Tenía un excelente pulso. Lo que es cierto es que la coronaria izquierda es la más fácil caracterizable por esta vía. La coronaria derecha, con catéteres guías comunes de la coronaria derecha, a veces no nos da soporte para ese tipo de anatomía. Y sí, sería una muy buena elección haber entrado por vía femoral, si yo no tengo el prolongador del catéter, el Gatscaisila, para hacer ese coronaria derecha tortuosa y llegar al segmento distal, ¿no? Claramente sí, es una opción. Pero yo coincido con vos que, disponiendo de los extensores de guía, de las 3 marcas que hay disponibles en la Argentina, uno no cambia el acceso radial al femoral, puede seguir haciéndose French y tener un muy buen soporte. Yo creo que los extensores de guía cambiaron la angioplastia.
No sé si Estos coincidís con pacientes eso. que van a necesitar varios tratamientos, estos pacientes van a necesitar varios tratamientos, al hacer punciones repetidas y no tener de la arteria femoral y no tener sistemas de cierre percutáneo de la arteria femoral, aumentan la probabilidad de tener una complicación de esa arteria con pseudoneurismas, hemorragias, hematomas, etcétera, que complicarían gravemente un paciente que ya viene complicado. O sea, en eso ha reducido muchísimo la técnica radial, ha reducido muchísimo las complicaciones hemorrágicas o de pseudoneurisma, y como vos decís, con los extensores de los catéteres se soluciona este problema, ¿no? Ya que te tengo, Alejandro, y tratando de ser cortito para darle cabida a los demás, yo tengo dos preguntas. Una es un paciente que, además del alto riesgo isquémico, tiene un alto riesgo de sangrado, es un paciente con un cáncer. ¿Pensás en un stent específico? No. Y la segunda, pues yo repasé el tema para la semana pasada para Paraguay. El momento de la revascularización, ¿vos lo hiciste antes del alta? ¿Siempre es así o en alguna circunstancia cambias? Por el grado de obstrucción de la arteria coronaria izquierda, que no te olvides que era el ostium de la coronaria izquierda, o sea, el ostium del tronco, sí antes del alta. Si el paciente tiene una anatomía menos grave o una probabilidad isquémica mucho menor, por ahí uno lo da de alta y lo hace volver más adelante. Y los stent, lo que uno pondría son stent liberadores de fármaco, sobre todo de Verolimus, de última generación, donde por cualquier problema uno pueda suspender rápidamente la doble antiagregación de estos pacientes. Esto más o menos en un mes, con los stent que hemos colocado, que son liberadores de Verolimus, se puede suspender si se necesita la doble antiagregación, o por lo menos el clopidogrel o las tienopiridas. Perfecto, Alejandro. Mientras vamos estimulando al resto del público que nos está escuchando, si nos hacen llegar más preguntas, yo tengo para el doctor Calderón algunas. Permítame leerla, la tengo en el teléfono, doctor Luis. Dice, el tamaño, le preguntan si el tamaño de la válvula implantada, entiendo que la válvula quirúrgica, condicionó el tamaño de la nueva válvula. La segunda es si tiene experiencia acerca del uso del marcapaseo a través de la guía en lugar del wire en el ventrículo derecho. Y dicen, no fue el caso, pero de haber migrado alguna de las valvas, la válvula previa podría haber tapado el ostium coronario. ¿Cuál hubiera sido su proceder? 3 preguntas, ¿se entendieron? Sí, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Perfecto. La primera el tamaño de la válvula, por supuesto, tiene relación con el mismatch previamente de la válvula anterior, pero también tiene relación directa con las imágenes del angiotac y, por supuesto, del eco transesofágico, que uno se rige en la parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo y, por supuesto, de la porción proximal de la aorta para tomar el tamaño adecuado. Todos los estudios, creo que todos estamos de acuerdo, y si hay alguna cosa me corrigen, debe ser que el orificio efectivo debe estar por encima de 0.87 para que el anillo quede completamente adecuado y las posibilidades de que vuelvan nuevamente a requerir una intervención es bajo. Y es absolutamente fundamental tomar las diferentes medidas, tanto por eco como por angiotac, de que ese 0.87 o 0.96, dependiendo de otros autores, debe estar por encima el orificio efectivo del área valvular residual que debe quedar después del implante de la segunda válvula. Lo segundo es que la experiencia nuestra es buena con las diferentes válvulas, igual que todos los grupos que estamos aquí hablando, que somos además amigos y que hemos compartido muchas experiencias. Sabemos que todos estamos utilizando la parte de la estimulación con guía a través femoral que se retira. En los pacientes que tengan algún tipo de trastornos de conducción previos, especialmente bloqueo de rama derecha, especialmente, preferimos por la comodidad del paciente que el acceso sea yugular, que lo hacemos sin ninguna dificultad y que se puede dejar posicionado el catéter durante las 24 o 48 horas siguientes. No sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros sí, de que a veces por un poquitico de apresurados al paciente lo pasamos ese mismo día a la habitación o al día siguiente
y encontramos que tardíamente a las 24, 48, 72 horas el paciente puede hacer un bloqueo o un síncope en la habitación que pone a riesgo la vida del paciente. Por eso somos un poco cautelosos y a veces un poco conservadores en que el paciente siempre es valorado por el grupo de electrofisiología previamente a la implantación, y estamos convencidos de que el paciente debe ir a la unidad de cuidado coronario las primeras 24 horas, y si no hay ningún tipo de trastornos de ritmo, ir a una unidad de intermedio hasta que estemos absolutamente seguros que no va a haber ningún tipo de riesgo en la parte de su seguimiento en piso. Los grupos americanos, los grupos de Pensilvania, por ejemplo, que hacen, los grupos de Canadá, que hacen 2 o 3 veces sesiones matutinas y en la tarde de válvulas, tienen unos índices muy buenos de que el tiempo de hospitalización es menos de 24 horas. Nosotros no. ¿Por qué? Probablemente porque somos demasiado conservadores, porque la experiencia nuestra no es tan amplia y porque hemos visto una gran cantidad de complicaciones en las siguientes horas cuando el paciente está en piso y el cuidado no es tan adecuado como en cuidado coronario. La parte de la estimulación por la guía creo que es apropiada siempre y cuando el paciente se piense retirar el electrodo al finalizar el procedimiento. Porque de otro modo, una vez quitados los introductores, creo que todos los usamos, los diferentes sistemas de cierre, el perclose, en fin, los que tenemos todos a mano, y el paciente en 4 horas debe estar sentado en su habitación consumiendo sus alimentos normalmente. Y si hemos dejado un electrodo femoral, pues para el paciente va a ser incómodo, y a las 12 o 24 horas la retirada del electrodo va a ser de otra incomodidad y propenso a pequeñas complicaciones de hematomas o sangrados venosos y hemorragias periprocedimiento, pues que no son convenientes. Lo hacemos en forma habitual, sí, pero en pacientes, como les digo, que han sido valorados por el grupo de electrofisiología y que presentan algún tipo de trastorno de rama, preferimos que sea un acceso yugular para dejarlo 24 a 48 horas. Se me olvidó la tercera pregunta, que era ¿cuál, perdón? La tercera, si tenemos oclusión coronaria, en realidad yo me permito agregarle ahí, no vimos la tomografía, entiendo que sí hacen una tomografía previa donde estiman el riesgo de oclusión coronario previo, un poco complementando la pregunta del oyente. Sí, por supuesto, creo que hacemos todos, creo que es absolutamente mandatoria no confiarse solamente en los resultados de un ecocardiograma transesofágico. Por más experiencia que tenga el grupo, es absolutamente obligatorio realizar un angiotac coronario, un angiotac con protocolo de TAVI, donde se está evaluando también la parte de la altura de las coronarias y dependiendo de la válvula previamente implantada, dependiendo de los postes, ver las posibilidades y la altura de las coronarias, las posibilidades de que pueda llegar a embolizar. En este grupo en este paciente, por supuesto, no ocurrió, el tamaño, la altura de las coronarias eran adecuadas y sabíamos de antemano que no iba a suceder. Siempre durante la primera insuflación hacemos una aortograma para ver que las coronarias estén totalmente permeables, que los óseos estén completamente permeables, y si hubiese llegado a migrar el famoso pop-up que dicen los americanos, probablemente hubiéramos intentado jalarla y sacarla de esos pequeños orificios para tratar de dejarla en aorta descendente y no ascendente y pensar en implantación de una segunda válvula adecuadamente posicionada, probablemente tratando de que sea lo más alto posible para evitar las diferentes compresiones mecánicas y evitar los riesgos de bloqueos auriculoventriculares periprocedimiento. Permítame una pregunta cortita. Usted hizo el cracking antes de implantar el TAVI. Nosotros Sí. posteamos justo hoy un caso en la mañana de hoy con un cracking que hicimos a la mañana después de implantar el TAVI. ¿Por qué sí o por qué no antes o después? Esa es la pregunta del $1.000.000. Dependiendo de las personas y de la experiencia que tengan, hay grupos y todos conocemos los diferentes trabajos americanos y los europeos, especialmente los alemanes, pero los alemanes especialmente, que tienen una enorme experiencia en este tipo de fracturas, sugieren que la parte de la ruptura debe ser previa al implante de la segunda válvula. Y la razón que ellos aducen, que son grupos con alto grado de experiencia, es que si usted hace el cracking después de haber colocado la segunda válvula, puede acabar de dañar o el anillo de la válvula recientemente implantada
y eso puede traer problemas o dejar fracturas que pueden traer problemas posteriores de leak perivalvulares. Nosotros en forma habitual preferimos que el cracking de la válvula sea previo a la implantación de la segunda válvula, basándonos en las experiencias de algunos grupos y algunos productos que vinieron a acompañarnos al principio. ¿Ustedes lo están haciendo en forma habitual después de colocar la segunda válvula? Lo hacemos así, tampoco le podría decir que tenemos tanta experiencia, no hemos hecho tantas, y el racional de eso sería proteger un poco el tracto de salida con la válvula que hemos implantado, pero la verdad es que no le podría decir cuál es mejor que la otra. Permítame transcribir una pregunta de un conocido amigo que creo que lo debe conocer usted, un tal Jaime, de por ahí de Colombia, el doctor Jaime Fonseca. Que le pregunta acerca de los dispositivos de protección cerebral, sobre todo cuando hacemos valve-in-valve. Los dispositivos de protección cerebral en nuestro país están recientemente aprobados por el INVIMA, que es el Sistema de Seguridad Social de Salud aquí en Colombia. O recientemente no hace mucho tiempo. Nosotros en forma habitual no los hemos utilizado. Primero que todo porque los índices de complicaciones relacionadas con eventos cerebrales han sido supremamente bajos en nuestra estadística. Y segundo, por la parte de los costos. Un dispositivo de protección cerebral aquí en Colombia puede costar alrededor de unos $3.000 a $4.000 dependiendo de la marca, que eso eleva considerablemente el procedimiento y los riesgos inherentes a la utilización. En nuestra experiencia, los resultados desde el punto de vista de eventos cerebrovasculares son bajos. El doctor Jaime Fonseca es una persona que queremos todos mucho, es una persona que tiene una magnífica experiencia en Cali, en la clínica de Occidente. De Cali son de los grupos que más experiencia, por no decir el que más experiencia tiene en Colombia y probablemente en Latinoamérica, con el doctor Antonio Dager. Ellos probablemente han utilizado en algunos casos. Aquí en Colombia, el grupo de Boston Scientific actualmente está diciendo para promover la utilización de sus válvulas que si el grupo médico utiliza la válvula de Boston Scientific, ellos están dando el dispositivo de protección cerebral totalmente gratuito, incluido dentro de los precios de la válvula habitual. No sé si Jaime está ahí, que quiere hacer algún comentario. No le vamos a dejar comentar porque tenemos más preguntas del público, así que lo dejamos afuera. Jaime, total, es amigo y no se enoja. Déjeme, la pregunta que hizo Jaime también pertenecía al doctor César Hernández. El doctor Marcelo Menéndez nos pregunta acerca de esa aorta tan tortuosa. Entiendo si usaría o por qué elegiría un dispositivo versus otro. O sea, me refiero a la válvula específicamente, en una aorta tan tortuosa como la que vimos. Entiendo que eso se refería al paciente, al doctor Torres, que no lo tenemos en línea. Yo diría que dejamos esa pregunta, o vos, Alejandro, la querés contestar. No, yo lo que quería por ahí sumar a lo que decía el doctor Calderón, es que en todos los pacientes, así como hay que evaluar previamente el riesgo de todas estas probables complicaciones. Nosotros evaluamos muy bien la probabilidad de que salga o no salga con el marcapaso, con la consulta electrofisiológica previa, en la evaluación del electrocardiograma y en un Holter, y cómo responde durante la intervención. Y también evaluamos muy bien los riesgos que tienen de poder tener una embolia cerebral, sobre todo aquellos que tienen mucho calcio en la aorta, mucha tortuosidad, o tienen antecedentes previos de haber tenido algún accidente cerebrovascular isquémico embólico, y entonces en esos casos sí solicitamos la neuroprotección para cuando hacemos la válvula, ¿no? Es importante. Acá Jaime, que se ha sumado, él dice que ellos lo están usando bastante frecuentemente en las situaciones de valve-in-valve. Alejandro, yo te quería preguntar acerca del paciente del doctor Torres, que es una mujer octogenaria en insuficiencia cardíaca. Un poco si lo podemos contestar entre todos y lo más rápido posible porque se nos va agotando el tiempo. ¿Ustedes creen que hay que discutir mucho en un heart team una mujer en insuficiencia cardíaca y 85 años? ¿Cuál es el mejor tratamiento? No. Yo creo que no, creo que no se sostiene mucha discusión.
O sea, creo que es una indicación primaria hoy en los pacientes de alto riesgo el implante valvular percutáneo. No hay punto de discusión. Por ahí podemos discutir pacientes más jóvenes, podemos discutir pacientes con riesgo intermedio, pero este grupo de pacientes octogenarios en insuficiencia cardíaca, yo no creo que tenga ninguna discusión. Dos preguntas finales cortitas. Una para el doctor Calderón. ¿Qué balón usó para el cracking? Un Atlas Gold, creo que en este caso me parece que fue un 24 por 40. Preferimos que sean balones relativamente largos. Estos balones no complacientes aquí en Colombia hasta hace poco tiempo no eran fácil de conseguir, y muchas veces venían balones no complacientes de otras marcas, pero relativamente cortos, de 20 milímetros de longitud, que saltan frecuentemente hacia arriba o hacia abajo y los resultados son totalmente inadecuados. Actualmente tenemos varios balones no complacientes, pero preferimos que sean balones relativamente largos de 40 milímetros para poder hacer el cracking, pero tienen que ser absolutamente, independientemente de la marca, balones que sean no complacientes, que impidan cualquier tipo de deformación en su superficie externa mientras de ser inflados a las atmósferas permitidas por cada industria. Me parece importante comentar que es un comentario final tonto, pero me parece importante que, ya que esto está patrocinado por Canon y nos está dando esta oportunidad de compartir, el grupo de Canon, no solamente en la parte de los equipos de angiografía, sino también de tomografía, tienen unos equipos supremamente avanzados que nos dan yo creo que es cerca del 100% de seguridad y certeza de lo que estamos haciendo. En la clínica, y seguramente ustedes también nos tienen, nos tenemos una tomografía con 320 cortes, que en un tiempo muy reducido, entre 3 y 5 minutos, con el protocolo que tenemos, nos da todos los resultados para poder ser analizados. Siempre los mandamos a los diferentes laboratorios y también hacemos nuestra propia interpretación, que generalmente coincide con los resultados de la válvula a utilizar. No sé ustedes qué opinión tienen al respecto. Sí, creo que estamos de acuerdo en eso, y si me permite hacer switch y aprovechar la carrera del doctor Torres que se nos sumó, para aprovechar 1 o 2 minutos adicionales que nos está dando la gente de Canon, que les agradecemos. Nos preguntan acerca del acceso vascular en el caso que usted presentó. ¿En qué situación elegiría el acceso transaxilar? Y la segunda pregunta es ¿cuándo elige entre una válvula balón expandible o autoexpandible? Bien, buenas tardes y saludos con todos. Realmente, en primer lugar, mil disculpas por no haber podido asistir. A veces las emergencias de nosotros no nos permiten estar en los compromisos de que quisiéramos, pero bueno, felizmente he logrado entrar algo. Nosotros en el acceso que en el caso de que hemos visto, sí, yo pienso de que previamente hubiese escogido un acceso axilar, ¿no? Pero ahora el tipo de válvula que hemos usado tiene el liberador de que es bastante pequeño y navega muy bien. Entonces sí, pues hemos podido trabajar con eso, pero nosotros usamos el axilar cuando la aorta pues muy tortuosa, ¿no? Y definitivamente va a impedir cualquier torque de cualquier dispositivo de liberación, ¿no? Pero siempre preferimos intentar primero la vía inguinal, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál era, doctor? Perdone. ¿Cómo elegir, en su experiencia o en su hospital, cómo eligen entre una válvula autoexpandible y una balón expandible? Si es que pueden elegir, porque en Argentina, Alejandro y yo no podemos elegir en muchos pacientes. Sí, esa es una buena pregunta, doctor, y en el Perú también estamos casi igual, ¿no? Digamos, en el hospital en el que trabajo, que es un hospital de la Seguridad de que Social, las válvulas se compran por licitación, ¿ya? Entonces, digamos, compran 10 válvulas y las especificaciones no están, digamos, separadas entre balón expandibles y autoexpandibles. Casi siempre ganan las autoexpandibles, ¿no?
casi siempre poliestireno. Usamos mayormente autoexpandibles, ¿no? Pero, digamos, las balones expandibles, pues las utilizaríamos en aquellos casos en el que quisiéramos, por ejemplo, tuviéramos la distancia entre la aorta, ¿no? Perdón, entre las coronarias muy cortas, ¿no? Entonces, más nos facilitaría así una balón expandible porque, digamos, es un poquito más corta. Pero realmente no tenemos mucho para escoger tampoco. Ok. Alejandro, una cortita para vos. Vos usaste Enhanced Stent o la imagen aumentada del stent usando el equipo de angiografía. ¿Te alcanza eso? ¿Te preguntan? ¿O crees que aún así sigue siendo necesario el IBUS? No voy a discutir las indicaciones internacionales. Yo creo que el IBUS sigue siendo la indicación para realizar tronco de coronaria izquierda o lesiones ostiales. Evidentemente está aprobado desde hace más de 20 años esto, pero evidentemente con todas las limitaciones que estamos teniendo desde el punto de vista económico, en un grupo importante de pacientes nos ayuda a saber que el stent está completamente expandido circunferencialmente. Ok, y una pregunta tengo yo propia para el doctor Torres, así le sacamos un poco el jugo en los minutos finales que lo tenemos. Me pareció ver que el implante de la válvula de Boston lo había hecho en una proyección de overlapping de las cúspides derecha e izquierda. ¿Fue así o no? Y si es no, ¿lo usa en alguna circunstancia? No, generalmente siempre implantamos estando alineado, ¿no? Como usualmente hacemos, o La sea, coplanar habitual. claro, ¿no? Sí, esa es la posición. Rara vez utilizamos otra, ¿no? Lo bueno que ahora tenemos con el equipo, con este Canon, que es un equipo con el cual estamos muy contentos, es que nos permite también la superposición, la de imágenes, ¿no? La fusión, la de imágenes. Entonces, podemos utilizar ya montando incluso la misma tomografía ahí y que nos da cierta mayor seguridad. Bueno, genial. Yo creo que nos hemos excedido unos minutos, con permiso, pero tampoco queremos abusar de una gran audiencia que ustedes convocaron como expositores para que la próxima vez que volvamos sepamos que somos respetuosos con el tiempo. Así que yo les quiero agradecer mucho, primero a ustedes, segundo a Canon. Creo que hemos revisado temas de mucha actualidad acerca de la cardiopatía estructural. Agradecerle a los que se sumaron, sobre todo a aquellos que se animaron a preguntar, como Jaime, como Marcelo, como el doctor Hernández y varios más. Algunos no alcancé a leer el nombre en el teléfono, no pude hacer todo a la vez. Así que de mi parte, muchísimas gracias.